Roma necesitaba parecer honorable. Siempre lo hizo, siempre lo haría. Y cuando algo amenazaba esa apariencia, Roma no cambiaba. Roma borraba. No con ejércitos ni con leyes, con silencio. Hay cosas que Roma hizo durante 1000 años que nunca fueron escritas en sus propios términos. Solo quedaron fragmentos, textos de enemigos, descripciones de gente que vino siglos después y no podía creer lo que encontraba. Esto es una de esas cosas. No tiene que ver con batallas, ni con emperadores locos, ni con gladiadores. Tiene que ver contigo, con tu cuerpo, con lo que Roma decidió que tu cuerpo significaba en el momento en que te casabas. Caminas descalza por un corredor de mármol. Las antorchas proyectan sombras largas que se mueven con cada paso. Tus manos tiemblan aunque intentas controlarlas. Detrás de ti, 7 personas caminan en silencio, sus rostros iluminados apenas por las lámparas de aceite, sus ojos siguiendo cada movimiento que haces. Te dijeron que esto era tradición, que todas las novias antes que tú lo habían hecho, que resistir traería vergüenza sobre tu familia. Pero nadie te explicó qué requería la tradición exactamente. No hasta este momento. No hasta que la tela sea retirada y veas lo que espera debajo. La procesión había sido hermosa, supones. Llevabas el velo color azafrán que marcaba a las novias, tu cabello arreglado en 6 trenzas, atadas con cintas de lana, exactamente como la costumbre prescribía. El sacrificio en el templo había salido bien, las entrañas del cordero mostrando augurios favorables. Tu padre firmó los contratos que te transferían de su autoridad legal a la de tu esposo usando la fórmula antigua que hacía vinculante la unión bajo la ley romana. Dijiste las palabras rituales que generaciones de novias habían dicho antes. Ubi tu Gaius, ego Gaia. Donde tú seas gallo, yo seré Gaia. La frase significaba que ya no eras tú misma. Pertenecías a tu esposo ahora, a Marcus Petronius Rufus, un comerciante de granos 25 años mayor que tú, a quien habías conocido exactamente 3 veces antes de este día. Pero esa ceremonia fue apenas el comienzo legal. Lo que esperaba al final de la procesión, con antorchas por las calles de Roma, en la casa que nunca habías entrado, en la habitación donde los testigos ya estaban reunidos, eso era donde ocurriría la verdadera transformación. Eso era donde aprenderías qué requería realmente la ley romana del cuerpo de una esposa. Las multitudes que rodeaban la procesión habían cantado canciones obscenas como la tradición demandaba. Los versos festeninos eran explícitos y crudos, describiendo en detalle gráfico lo que te sucedería esa noche. Hombres jóvenes en la multitud gritaban sugerencias que hacían arder tu rostro bajo el velo. Tu madre te había dicho que esto era para ahuyentar espíritus malignos mediante el poder de la risa y la vergüenza. Pero notaste que tu madre no estaba riendo. Tu madre había llorado mientras arreglaba tu cabello esa mañana, y sus últimas palabras fueron susurradas como una advertencia. No resistas. Hagas lo que te pidan. No resistas. Solo lo empeora todo. Llegaron a la casa de Marcus Petronius Rufus cuando el sol desapareció completamente. La entrada estaba decorada con lana y verdor, 2 antorchas marcando este como un lugar donde un matrimonio sería consumado según la ley. La multitud se volvió más ruidosa, las canciones más explícitas. Alguien arrojó nueces, las cáscaras enganchándose en los pliegues de tu vestido, una bendición de fertilidad que se sintió más como burla. Tu esposo esperaba parado en la entrada, y detrás de él podías ver figuras moviéndose en la luz de las lámparas. Demasiadas figuras, demasiadas para un momento privado entre novia y novio. Marcus te levantó sobre el umbral porque la tradición decía que era mala suerte que una novia tropezara al entrar a su nuevo hogar, y porque el gesto simbolizaba algo más antiguo. Algo de una era cuando las mujeres eran llevadas a las casas de sus esposos, quisieran o no. La puerta se cerró detrás de ti, apagando los cantos del exterior. Y finalmente viste lo que esperaba en el atrio. Una mujer anciana en togas formales, una pronuba cuyo rol era supervisar todo lo que sucedería esa noche. Un sacerdote de afiliación incierta. 3 esclavas cargando vasijas y telas. Un hombre mayor con una bolsa de cuero llena de instrumentos médicos descansando a sus pies. Y en la esquina, cubierta con tela que ocultaba su forma exacta, una estructura de madera de casi 1,20 m de altura.
La pronuba dio un paso adelante y tomó tus manos en un agarre firme, casi restrictivo, como si esperara que intentaras huir. Bienvenida a la casa de tu esposo, dijo. Los ritos sagrados deben completarse ahora. Aquí está lo que casi nadie te dice sobre el matrimonio romano. No era principalmente una unión romántica. Era una transferencia de propiedad, documentada y presenciada como la venta de una granja o un barco. La ley romana clasificaba el matrimonio como conventio in manum, literalmente, pasar a la mano. Significaba que una mujer pasaba de la propiedad de su padre a la de su esposo. Antes de la República tardía, esta transferencia era absoluta. Un esposo tenía el mismo poder legal sobre su esposa que sobre sus esclavos, incluyendo teóricamente el derecho de vida y muerte. Para el período imperial, cuando caminaste ese camino iluminado por antorchas, la ley se había suavizado un poco. Las mujeres podían poseer propiedad, el divorcio era posible bajo ciertas circunstancias, pero el principio fundamental permanecía. El matrimonio transfería a una mujer de la autoridad de un hombre a la de otro. Y como todas las transferencias significativas de propiedad en Roma, requería verificación. Considera cómo los romanos manejaban la venta de tierras. Los testigos observaban la transacción. La propiedad era inspeccionada para confirmar que coincidía con la descripción del vendedor, los rituales invocaban bendición divina sobre la transferencia. Los límites eran caminados, los documentos sellados. Todos los involucrados entendían exactamente qué se estaba intercambiando. Los romanos aplicaban esta misma lógica al matrimonio con una adición crucial. El valor primario de la novia residía en su capacidad de producir herederos legítimos. Su cuerpo era la propiedad siendo transferida. Su fertilidad era el recurso siendo comprado. Y la ley romana requería que ambos fueran verificados antes de que la transacción pudiera considerarse completa. Esto no es interpretación, los textos legales romanos lo establecen explícitamente. Un matrimonio no era válido hasta ser consumado. La consumación tenía que ser confirmada por testigos, porque de otra forma, ¿cómo podía alguien estar seguro de que había ocurrido? La virginidad de la novia tenía que ser verificada porque de otra forma, ¿cómo podía el esposo estar seguro de que cualquier hijo que ella diera a luz era suyo? Cada uno de estos requisitos generaba rituales correspondientes, rituales que tenían perfecto sentido dentro de la lógica legal romana, rituales que horrorizan la sensibilidad moderna precisamente porque esa lógica es tan ajena a cómo entendemos el matrimonio hoy. La pronuba te guió hacia la figura cubierta en la esquina. Tu corazón latía tan fuerte que podías escucharlo en tus oídos. La mano de la pronuba permanecía en tu brazo, firme y guiando, no permitiendo retroceso. Debes saludar a Mutunus Tutunus, dijo. Debes pedir su bendición antes de que tu esposo se acerque. Debes ofrecerte a ti misma como la tradición requiere. Extendiste las manos temblorosas y retiraste la tela. Lo que estaba debajo era una figura de madera tallada con precisión anatómica en la forma de un falo. Pero esto no era un pequeño amuleto como los que colgaban del cuello de los niños para alejar el mal. No era un espantapájaros de jardín destinado a asustar intrusos. Esta figura estaba dimensionada deliberadamente, proporcionada cuidadosamente para un propósito específico que se volvió horriblemente claro mientras la pronuba comenzaba a explicar lo que debías hacer. El dios Mutunus Tutunus era la deidad romana de la fertilidad y la iniciación sexual. Sabemos que existió porque múltiples fuentes antiguas lo mencionan. Siempre brevemente, siempre con visible incomodidad. San Agustín, escribiendo en el siglo V, mientras el cristianismo conquistaba la Roma pagana, describió la práctica con indignación. Las novias romanas eran requeridas sentarse sobre el falo de madera de Mutunus Tutunus como deber sagrado antes de la consumación con sus esposos. El ritual era realizado en presencia de testigos. Agustín era una fuente hostil, escribiendo para condenar el paganismo, pero su descripción coincide con fragmentos de textos anteriores no cristianos que se refieren a la misma práctica. Lactancio, otro padre de la Iglesia, lo llamó tan vergonzoso que incluso nombrarlo contamina al hablante. Arnovio proporcionó el relato más detallado, describiendo novias obligadas
a montar el emblema del dios mientras sus nuevos esposos observaban. Los historiadores modernos que abordan este ritual tienden a minimizarlo, sugiriendo que la novia simplemente se sentaba brevemente en el regazo de la estatua en un gesto simbólico. Pero el lenguaje de las fuentes antiguas no apoya esta interpretación cómoda. La palabra de Agustín era incidere, que significa asentarse sobre o montar. Arnovio usó lenguaje que implicaba penetración. Lactancio se negó a describir los detalles porque eran demasiado vergonzosos, lo cual parece una reacción excesiva si alguien solo tocaba brevemente una estatua. El propósito declarado era buscar bendición divina para la fertilidad. El propósito práctico, que los romanos pueden o no haber reconocido conscientemente, era preparación. Era romper la resistencia antes de que ocurriera la consumación real. Era demostrar sumisión absoluta ante testigos. Era condicionar a una novia virgen para aceptar lo que seguiría. Te paraste frente a la figura. La pronuba te posicionó, guió tu cuerpo, instruyó en lo que se requería. Los testigos observaban. Tu esposo observaba. El médico esperaba para realizar su examen después. Y finalmente entendiste lo que significaban las lágrimas de tu madre. ¿Para qué te habían estado preparando las canciones obscenas? ¿Qué requería realmente ser una esposa romana? Podrías haberte negado, teóricamente. Pero negarse significaba desgracia para tu familia, anulación de los contratos, regreso a la casa de tu padre como mercancía dañada que ningún hombre respetable se casaría. Significaba que todo lo que te habían enseñado sobre deber y honor sería probado falso, y tú serías probada sin valor. No te negaste. Después del ritual con la estatua, las esclavas te lavaron en las vasijas de agua perfumada. Este lavado tenía significado religioso, purificándote después del encuentro con el Dios, pero también era preparación práctica para lo que venía después, el examen médico. El médico que había estado parado en silencio todo el tiempo ahora se acercó. Este examen no era opcional. Antes de cualquier boda que involucrara propiedad significativa, una novia romana respetable se sometía a verificación por un médico o partera para confirmar su estado virginal. El examen era documentado y la documentación se convertía en parte del registro legal, estableciendo el valor de la novia. Los textos médicos romanos describían las técnicas usadas con precisión clínica que no deja ambigüedad sobre lo que estaba involucrado. Este examen prenupcial establecía una línea base. La novia era confirmada como intacta, como nunca habiendo pertenecido a otro hombre. Ahora, después del ritual con mutunus tutunus, el médico realizaba un segundo examen. Esto verificaba que el ritual había sido completado apropiadamente, que tu estado físico era consistente con lo que el examen anterior había establecido, que estabas preparada para la consumación con tu esposo. Todo esto ocurría en presencia de testigos cuyo testimonio podría ser requerido si cualquier aspecto del matrimonio era alguna vez legalmente cuestionado. Por un momento breve, muy breve, pensaste, tal vez lo peor ya pasó. Tal vez ahora será más gentil. Tal vez tu esposo, que parecía incómodo con todo esto, será considerado cuando finalmente estén solos. Ese pensamiento fue tu error. Después del examen, te llevaron a la cámara nupcial que había sido preparada para la consumación. La habitación había sido decorada según la tradición, con la cama matrimonial posicionada para visibilidad óptima desde la entrada, que permanecería abierta durante toda la noche. Las lámparas de aceite proporcionaban luz suficiente para que la pronuba observara desde su posición cerca de la entrada. Las esclavas que serían necesarias después esperaban listas en el corredor. Marcus entró. Parecía nervioso, lo cual te sorprendió. Habías asumido que sería confiado, autoritario. En cambio, miró hacia la pronuba con algo parecido a vergüenza antes de acercarse a la cama. La pronuba habló, su voz formal y ritualística. La novia está preparada. Los dioses han bendecido la unión. Que el matrimonio sea consumado de acuerdo con las leyes de Roma y las costumbres de nuestros ancestros. Que los testigos verifiquen la conclusión. Que nadie cuestione que esta mujer se ha convertido en esposa. Lo que siguió tomó varias horas. La pronuba observó durante todo el tiempo, ocasionalmente proporcionando instrucciones cuando era necesario,
asegurándose de que la consumación se completara de maneras que satisfarían los requisitos legales. La puerta permaneció abierta. Los sonidos llegaban al corredor donde las esclavas esperaban. Todo lo que sucedía en esa cama era semipúblico, parte de un ritual de verificación diseñado para asegurar que ningún aspecto de la transferencia de propiedad pudiera ser disputado después. Al amanecer, el médico regresó para un examen final. Esto confirmaba que la consumación había ocurrido, que estabas ahora físicamente cambiada de maneras que marcaban tu transición de virgen a esposa. El examen fue documentado. La pronuba proporcionó testimonio formal sobre lo que había presenciado. La transformación legal estaba completa. Ya no eras Flavia Tercia, eras la esposa de Marcus Petronius Rufus. Propiedad verificada, inspeccionada, confirmada. Lo que golpea a los lectores modernos sobre las descripciones romanas no es solo su invasividad, sino su casualidad. Los romanos no veían estos rituales como traumáticos o problemáticos. Eran simplemente procedimientos necesarios para lograr una transacción legal importante. Tus sentimientos sobre ser examinada, observada y documentada no eran más relevantes que los sentimientos de una granja siendo inspeccionada antes de la venta. La propiedad no tiene sentimientos. La propiedad se transfiere según procedimientos apropiados. Darías a luz 4 hijos durante la próxima década. Manejarías el hogar de tu esposo competentemente. Asistirías a festivales y cumplirías todos los deberes esperados de una matrona de tu estatus. Y nunca hablarías sobre tu noche de bodas, ni siquiera con tus propias hijas cuando sus matrimonios fueran arreglados. Porque ¿qué había que decir? Era tradición. Era como siempre se habían hecho las cosas. Era lo que ser una esposa romana requería. Tu silencio no fue inusual, fue universal. Las mujeres romanas no escribieron sobre sus noches de bodas. Los hombres romanos no describieron lo que presenciaron. Los rituales estaban tan incrustados en la vida romana que describirlos parecía innecesario, como describir cómo se respira. Todos lo sabían, nadie hablaba de ello. Por eso reconstruir estas prácticas requiere unir fragmentos de fuentes cristianas hostiles, referencias legales obscuras, textos médicos avergonzados y evidencia arqueológica que solo tiene sentido cuando entiendes para qué fue diseñada. El silencio no fue conspiración, fue simplemente cuán profundamente incrustadas estaban estas prácticas. Eran el agua en la que las mujeres romanas nadaban, tan omnipresentes que describirlas parecía inútil. Durante 1000 años esto fue lo que matrimonio significaba en Roma. Generaciones de mujeres experimentaron sus noches de bodas dentro de este marco, entendieron sus experiencias a través de este lente, pasaron su conocimiento a sus hijas en susurros que preparaban a la siguiente generación. El sistema se perpetuó porque todos los involucrados aceptaban sus premisas fundamentales. La propiedad debe ser verificada. Las transferencias deben ser presenciadas. El matrimonio crea obligaciones legales que requieren documentación. Las mujeres son el medio a través del cual las familias continúan. La lógica era internamente consistente, incluso siendo externamente monstruosa. El final no vino de reforma interna romana, sino de conquista religiosa externa. Cuando el cristianismo transformó Roma en los siglos IV y V, trajo premisas fundamentalmente diferentes. Si las mujeres tenían almas iguales a los hombres, no podían ser tratadas como propiedad requiriendo examen. Si el matrimonio era un misterio sagrado, no podía incluir elementos que la Iglesia consideraba obscenos. Si la modestia y la privacidad eran virtudes, todo el aparato de testigos y verificación era ofensivo. La transición tomó siglos y nunca fue completamente completa. Pero en las ciudades y entre las clases educadas, las viejas costumbres fueron sistemáticamente suprimidas, y la supresión incluyó destrucción de evidencia. Las estatuas de Mutunus Tutunus fueron destrozadas o enterradas. Los textos describiendo prácticas de noche de bodas fueron removidos de bibliotecas o dejados de caer. Las pinturas murales, representando escenas tradicionales, fueron blanqueadas. El rol de la pronuba fue transformado en algo puramente ceremonial. En pocas generaciones, el conocimiento detallado de lo que realmente involucraban las bodas romanas se perdió para todos excepto eruditos, estudiando fragmentarias fuentes sobrevivientes.
Los cristianos que transformaron Roma no estaban simplemente borrando historia vergonzosa, estaban intentando construir una nueva civilización sobre fundamentos romanos mientras negaban lo que esos fundamentos habían realmente apoyado. Tuvieron tanto éxito que la mayoría de la gente hoy no tiene idea de lo que el matrimonio romano realmente involucraba. El mito cómodo de velos azafrán y nueces esparcidas reemplazó la realidad incómoda. Pero fragmentos sobreviven. Los fragmentos siempre sobreviven. Moriste en el año 131 de Cristo, aproximadamente a los 60 años. Habías sido esposa durante más de 40. ¿Qué pensaste sobre tu noche de bodas en todas esas décadas que siguieron? ¿La recordaste como trauma, como aceptación, como algo intermedio? ¿Deseaste algo diferente para tus hijas? ¿O aceptaste que así era simplemente cómo eran las cosas? No podemos saberlo. No dejaste escritos. Ninguna mujer romana de tu clase lo hizo. El silencio que rodea estas prácticas es el silencio de mujeres cuyas experiencias no fueron consideradas dignas de registro, cuyos sentimientos sobre sus propios cuerpos no fueron considerados relevantes para las historias y textos legales que los hombres producían. Sabemos lo que les fue hecho. No sabemos lo que pensaron sobre lo que les fue hecho. Pero sabemos suficiente para entender por qué esta historia fue borrada. Reveló algo incómodo sobre la civilización que hemos heredado. Se supone que Roma es la fundación de la ley y cultura occidental. Reconocer lo que Roma realmente hizo a sus mujeres complica esa herencia. Sugiere que civilización y brutalidad pueden coexistir, que sofisticación legal puede existir junto a deshumanización sistemática. Los rituales de noche de bodas de Roma se han ido, pero las mujeres que los experimentaron fueron reales. Para ti, para tu madre, para tus hijas, para todas las generaciones de mujeres romanas cuyas noches de bodas fueron rituales de verificación y control. Vivieron, resistieron, fueron silenciadas, y Roma siguió llamándose honorable.